Buen día, profesor. El día de hoy voy a explicar 4 temas del curso de física del tercer bimestre. Trabajo mecánico. El trabajo mecánico es el proceso donde se transfiere movimiento mecánico mediante la aplicación de una fuerza. Trabajo de una fuerza constante. Consideramos un cuerpo sobre el cual actúa una fuerza constante F y el movimiento de este en línea recta, tal como vemos en la imagen. Definimos el trabajo, simbolizado por W, hecho por la fuerza sobre un cuerpo, como trabajo es igual a fuerza por coseno del ángulo, que puede ser alfa o teta, por la distancia. Casos. Primer caso. Si la fuerza es paralela al desplazamiento y actúa a favor del movimiento, el trabajo es positivo. O sea, que si la fuerza y el desplazamiento van en el mismo sentido, el trabajo va a ser positivo. En el caso 2, te dice que si la fuerza es paralela al desplazamiento y actúa en contra, el trabajo va a ser negativo. El caso 3 te dice que si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el trabajo va a ser nulo. O sea, al la fuerza ser vertical, no va a haber movimiento. Eso quiere decir que no va a haber trabajo y que va a ser igual a cero. En el caso 4, te dice que la fuerza F va a ser variable dependiendo de la posición Fx. Fx, el trabajo se va a calcular de esta manera. El trabajo neto, conocido también como trabajo total, es la suma de los trabajos realizados por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, como podemos ver aquí. Y va a ser igual a fuerza resultante por distancia. Recordemos que la fuerza resultante es la sumatoria de fuerzas a favor menos la sumatoria de fuerzas en contra. Vamos a empezar con el primer problema. Bien. Primero que nada, vamos a ver qué fuerza, hacia dónde se dirige el desplazamiento. Te piden hallar el trabajo total o trabajo neto. Okay. Como podemos ver, el desplazamiento va hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la fuerza mayor es 30. Bien, ahora vamos a reemplazar con la fórmula del trabajo neto. Trabajo neto es igual a fuerza resultante por distancia. La fuerza resultante va a ser igual, como dijimos, las fuerzas que van a favor menos las que van en contra. Sería, la que va a favor es 30, menos 10, que es la que va en contra, por su distancia, que es 4 metros. Esto te da 30 menos 10, 20 por 4, 80. Las unidades del trabajo van a ser joules. Y eso es lo que saldría. Vamos por el siguiente. Te dicen que si el bloque llevado a una velocidad constante, hallar el trabajo que realiza el rozamiento al desplazarlo 10 metros. Ok. Primero vamos a ver qué es una fuerza de rozamiento. Una fuerza de rozamiento es igual al mu por la fuerza normal. ¿Qué es un mu? Es una constante o un coeficiente según lo que
según el cuerpo va a cambiar. Por ejemplo, el mu puede ser un coeficiente de rozamiento cinético cuando está en movimiento. Y cuando no lo está, o sea, está en estático, es estático, va a ser S. Cuando es estático va a ser S y cuando está en movimiento va a ser K. Bien, vamos a ahora descomponerlo. Recordemos que esta es la fuerza de rozamiento, la que está aquí, al ras del piso. La fuerza de rozamiento siempre va a ir en contra al movimiento. O sea que si el cuerpo se va hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda. Ahora, como dijimos, vamos a descomponerlo. Una vertical con otra horizontal. Bien. Te dicen que el ángulo vale 37. Si el ángulo vale 37, recordamos el triángulo de 37 y 53, que es 3, 4 y 5. Si es la vertical vendría a ser 3, la horizontal 4 y la hipotenusa, que es 5. 5 y esto le igualas al 20, que es la fuerza que está aquí. K es igual a 4. Pero tú quieres hallar esta fuerza, entonces la reemplazamos nada más. Sería 4 por 4, porque K vale 4. Sería 16. Bien, ahora vamos a aplicar la primera condición de equilibrio. Hay que tener en cuenta que para aplicar la primera condición de equilibrio, es necesario que el cuerpo esté en MRU. ¿Ok? Y ¿qué te dice la primera condición de equilibrio? Te dice que las fuerzas que van hacia la derecha con las que van hacia la izquierda van a ser iguales. ¿Cuál va hacia la izquierda? La fuerza de rozamiento. O sea, quiere decir que estas dos van a ser iguales. Que la fuerza de rozamiento va a valer 16. Entonces, una vez que tenemos la fuerza de rozamiento, vamos a reemplazar con la fórmula del trabajo. Recordemos que la fórmula del trabajo es igual a fuerza por distancia. Bien. ¿Cuánto valía la fuerza? 16. Y la distancia que ya te la dan, que te la dan aquí, serían 10 metros. ¿Cuánto es? 160. Bien, habíamos recordado que el trabajo puede ser negativo y positivo. En este caso, el trabajo va a ser negativo. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento va en contra. Es por eso que esto es negativo. Sale la B. Bien, pasemos al siguiente tema. La energía mecánica. La energía mecánica es aquella energía que tiene la capacidad de realizar un trabajo. En conclusión, la energía mecánica va a ser la suma de tres fuerzas, que son energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía elástica, que ya vamos a ver. La energía cinética. La energía cinética es aquella energía que está asociada con la rapidez, o sea, el movimiento. Como podemos ver aquí. Su fórmula va a ser esta, donde esto representa energía cinética y sus unidades son joules, es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Recordemos que las unidades de la masa son kilogramos, la de la velocidad es metros sobre segundos. Energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria va a ser indispensable cuando
encontremos una altura con respecto a su nivel de referencia. Es decir, todo cuerpo que presente una altura con respecto a su nivel de referencia va a poseer energía potencial gravitatoria. Su fórmula es masa por gravedad por altura. La energía potencial elástica. La energía potencial elástica es la energía almacenada en un cuerpo elástico cuando está deformado. O cuando esta deformación puede comprimirse o estirarse. ¿Ok? Solo se va a dar cuando en resortes y cuando hay alguna deformación. Su fórmula es K, que es una constante, por la deformación al cuadrado, que es X, sobre 2. Relación entre el trabajo y la energía cinética. Bien, esta fórmula te dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual a la energía final menos la energía inicial. ¿Qué son las fuerzas no conservativas? Las fuerzas no conservativas son todas, excepto la fuerza de gravedad y la fuerza elástica. Por ejemplo, puede ser la fuerza de rozamiento o cualquier otra fuerza. Menos estas dos, obviamente, ya que estas dos son conservativas. Problemas. El problema 1 te dice que calcule la energía mecánica del avión de juguete de 4 kilogramos respecto al suelo. Como he mencionado antes, la energía mecánica es la suma de las tres fuerzas, que son energía cinética, más energía potencial gravitatoria, más la elástica. Bien, primero vamos a ver qué energías se encuentran en este gráfico. Primero vamos a eliminar las que no se encuentren, ¿ok? Como podemos ver, obviamente no hay ninguna fuerza, ninguna energía elástica porque no hay ningún resorte ni ninguna deformación. O sea que la energía potencial elástica queda eliminada. Bien, entonces quedan la cinética y la potencia gravitatoria. La potencia gravitatoria habíamos recordado que siempre va a ser una altura con respecto a su nivel de referencia. ¿Hay una altura con respecto a su nivel de referencia? Sí, aquí la tenemos. Y la energía cinética va a estar cuando haya movimiento. ¿Hay movimiento? Sí, te la dan aquí. Entonces, vamos a pasar a reemplazar. La energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Y la potencial gravitatoria es igual a masa por gravedad por altura. ¿Cuánto vale la masa? 4. 4 por la velocidad, que es 10 al cuadrado, sobre 2, más 4, que es la masa, la gravedad, que vale 10, por la altura, que es 2. Esto sale 200. 4 por 10, 40 por 2, 80. Esto es su energía mecánica. 200 más 80, 280 joules. Recordemos que son sus unidades de la energía. El problema 2. Calcule la energía mecánica, otra vez, en A y B, para el bloque de 2 kilogramos. Ok, nuevamente la fórmula. Energía cinética más energía potencial gravitatoria más la energía elástica.
elástica, como podemos ver, no está. La eliminamos. Y queda... primero que nada vamos a separarlos por bloques, porque te piden hallar la de A y B. Esto va a ser del bloque A. La energía mecánica de A. En la energía mecánica de A, ¿hay energía cinética? Debemos recordar que va a haber energía cinética cuando hay movimiento. Entonces, si su velocidad es 0, ¿habrá movimiento? No, ¿verdad? Entonces, energía cinética en A no hay. Energía potencial gravitatoria en A, en el punto A habrá. Sí, ¿verdad? Porque tiene una altura respecto a su nivel de referencia. Entonces, sí tiene energía potencial gravitatoria. Sería masa por gravedad por altura. Esto es igual, su masa que vale 2, la gravedad como hemos mencionado que vale 10 y su altura que vale 4. La energía mecánica en A es igual a 80 joules. Bien, ahora vamos con el punto B. ¿Qué energías habrá en el punto B? Te piden hallar la energía mecánica del B. Bien, te da una velocidad de 4 metros sobre segundos. O sea, quiere decir que esto está en movimiento. ¿Y qué energía hay cuando hay movimiento? Una energía cinética. Quiere decir que eso tiene energía cinética. La energía potencial elástica tampoco tiene. Gravitatoria, potencial gravitatoria. ¿Habrá energía potencial gravitatoria en este punto? No, ¿verdad? Porque no tiene una altura ni ningún nivel de referencia. La que tiene es el A. El B no tiene una altura. Entonces no va a haber potencia gravitatoria. Solo va a haber energía cinética. Reemplazamos con su fórmula que es masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Y reemplazamos con los datos que tenemos. Su masa es 2, 4 al cuadrado, entre 2. Esto es igual a 16 joules. Y esto es la letra E. Y eso ha sido todo de este tema. Vamos a pasar al siguiente. La hidrostática. La hidrostática se refiere al estudio de los fluidos en reposo. Un fluido que es una sustancia que puede escurrir fácilmente y que puede cambiar de forma debido a la acción de pequeñas fuerzas. La hidrostática estudia el compartimiento de los fluidos, o sea, líquido y gas, normalmente. ¿Ok? La densidad. La densidad o masa específica es una magnitud física de tipo escalar que nos indica la masa de un cuerpo contenida en cada unidad de volumen. Se va a representar de esta manera y va a ser igual a la masa por velocidad al cuadrado. Recordemos que las unidades en el sistema internacional de la masa tienen que ser kilogramos y del volumen metros cúbicos, ¿ok? Esos son según las unidades del sistema internacional. Por ejemplo, nota. Como habíamos mencionado, la densidad es igual a masa sobre volumen, por lo que si sus unidades deben ser kilogramos sobre metros cúbicos, sin embargo, va a haber algunas excepciones, como hay aquí. ¿Qué va a pasar con esto? Que lo vamos a convertir. Entonces, si los encuentras en gramos sobre centímetros cúbicos, va a equivaler a 10 al cubo kilogramos metros cúbicos. Peso específico. El peso específico es aquella magnitud física escalar que nos indica el peso de un cuerpo en cada unidad de volumen. Su fórmula va a ser representada de esta manera y su fórmula va a ser peso sobre volumen. Ok. También te dicen que la densidad es igual a peso por gravedad, donde la gravedad
sus unidades son metros sobre segundo al cuadrado. Y la densidad, como lo habíamos mencionado antes, kilogramos sobre metros cúbicos. La presión. La presión es una magnitud física que se caracteriza por la distribución de una fuerza sobre una determinada área, como podemos ver aquí, donde la presión va a tener unidades por unidades a Pascal, fuerza en newtons y área metros cuadrados. Aquí tenemos un cuadro de las densidades más conocidas, que el hidrógeno 0,0, el agua 1, el hielo 0,92 y así sucesivamente. La presión hidrostática. La presión hidrostática de un líquido es directamente proporcional a su altura. Por ejemplo, podemos ver aquí que la presión de la columna de líquido sobre la moneda que va a recibir el nombre de presión hidrostática, que es igual a como he mencionado antes, la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, la presión hidrostática va a ser igual a la fuerza normal sobre el área. La fuerza normal es igual a masa por gravedad. Bien, entonces, tenemos que la presión hidrostática es igual a masa por gravedad, porque es igual a la fuerza normal, que es igual a masa por gravedad, sobre el área. Vamos a reemplazar en esta fórmula, ¿ok? También sabemos que la densidad del líquido es igual a masa sobre volumen, como habíamos mencionado antes. Es por eso que se reemplaza de esta manera. Y que el volumen es igual al área por la altura. Por eso se reemplaza. Bien, en este caso se van a ir las dos A y te va a quedar que la densidad, la presión hidrostática va a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura. Observación. Si hacemos 3 agujeros a diferente nivel de la parte lateral de un recipiente, comprobamos que la presión hidrostática depende de la naturaleza del líquido y de la profundidad. Bien, aquí podemos ver que si hacemos 3 agujeros diferentes a un recipiente, el que tendrá mayor presión será el punto 3, debido a que mientras mayor sea su profundidad, mayor será su presión. Teorema fundamental de la hidrostática. En el punto A, la presión A es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática de A. Y en el punto B, y aquí podemos ver, ¿no?, que lo reemplaza por la presión, que es igual a la densidad, la presión hidrostática, que es igual a la densidad por la gravedad por la altura, de A. Y en el punto B es exactamente igual, pero de B. Después de esto vamos a restar la presión B menos la presión A, y nos va a dar que es igual a la densidad del líquido por la gravedad, menos la altura o la profundidad de B, menos la altura o la profundidad de A. Recordemos que la variación va a ser también va a estar representada como un menos, ¿no? Es por eso que en este caso lo ponen como variación y no por resta. Aplicación de vasos comunicantes. En los vasos comunicantes, las presiones que se encuentran en estos puntos van a ser iguales porque tienen una misma altura, ¿ok? Van a tener la misma altura y por ende van a ser iguales. El principio de Pascal. El principio de Pascal es cuando todo líquido encerrado en un recipiente transmite la presión que se le comunica con la misma intensidad y en todas las direcciones. Ok, se le ejerce una fuerza F, aumentando la presión en la variación de la presión 1. Y por ende va a ser igual, ¿no? La variación de la presión 1 va a ser igual a la variación de la presión 2. La prensa hidráulica. La prensa hidráulica es cuando el sistema se encuentra en equilibrio, se va a cumplir lo de aquí. Por ejemplo, la fuerza F1 al actuar sobre el embolo del área A1 se comunica al líquido una presión y esta presión se transmite a través del líquido hasta el embolo del área 2. Entonces, como la presión
Entonces, como la presión que comunica es la misma, van a ser igual, sus presiones van a ser iguales, como está en este caso. Vamos a realizar unos cuantos problemas para terminar con esto. Te dicen, calcular la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos de un cuerpo cuya masa es 471 kilogramos y ocupa 3 metros cúbicos. Primero que nada, vamos a poner la fórmula de la densidad, que es igual a masa sobre volumen, y pues a reemplazar. 471 sobre 3 es igual a 157 kilogramos sobre centímetros cúbicos. Ok, como habíamos mencionado antes, estas son las unidades de la densidad. O sea, están bien, pero a ti te piden en gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, vamos a dividirlo entre 1000 para que te den. Eso sería 157 entre 1000 es igual a 0,157 gramos sobre centímetros cúbicos. Y así de fácil se halla la densidad. Siguiente. Un bloque de 360 newtons de las dimensiones indicadas se ha colocado en las posiciones 1 y 2. Determinar la presión que ejerce sobre el piso 1 en la posición 1. Bien, solo te pide la presión de 1, pero vamos a hallar las dos, ¿ok? Primero que nada vamos a leer y recalcar los datos que te dan, que te dicen 360 newtons. Los 360 newtons es el peso, ¿verdad? Y sabemos que la fuerza del peso va a ser igual que la fuerza de gravedad, que es igual a masa por gravedad. Entonces, esta es la fuerza que ejerce la fuerza de gravedad. También sabemos que hay una fuerza, otra fuerza, ¿verdad? Que vendría a ser la fuerza normal, pero no la vamos a poner porque se van a eliminar porque es un cuerpo estático. Entonces vendrían a ser iguales y se van a eliminar. Pero las dos valen 360 newtons. Bien. Después de esto vamos a reemplazar con la fórmula de la presión, que te dice que la presión 1 es igual a fuerza entre área, newtons y metros cuadrados. Las unidades de la presión van a ser pascal, ¿ok? Que sabes que se simbolizan así, pascal. Bien, esta fuerza es la fuerza perpendicular, que es la gravedad, que sería 360, entre el área. Como vemos aquí, esto es un rectángulo, entonces el área de un rectángulo es base por altura. Si dibujamos bien, las unidades vendría a ser esto, ¿verdad? 4, y lo de aquí 10, y lo de abajo 3. Entonces el base por altura, 10 por 4. Esto es presión 1. ¿Cuánto es 10 por 4? 40. Se va a ir un 0 y va a quedar 36 entre 4, ¿verdad? Que sería 9. 9 pascales.
Eso es la presión de la posición 1. ¿Qué pasa si nos piden hallar la posición 2? Va a ser igual, pero el área va a cambiar. El área va a cambiar según esté el gráfico o se encuentre el gráfico. Por ejemplo, aquí ya no sería, el área sería base por altura igual, pero ya no sería 40, sino que sería 3 por 4, ¿verdad? Por la base que es esta. La fuerza vendría a ser exactamente igual, solo lo único que cambia es el área, que ya no sería 40, sería 12. 360 entre 12, 30 pascales. Y pues sí, esto es, como obviamente esto es el problema, solamente te piden hallar la posición 1, solo va a aparecer una alternativa que sería el 9. Pero ahí está la presión 1 y la presión 2. Empecemos con el problema 3. Te dice, determine las presiones en el punto A y B para el tanque que se muestra. Bien, como aquí no te dan unas alturas y es necesario para hallar la presión hidrostática, vamos a ponerle unas alturas. Todo esto lo voy a poner 4 metros. Y de aquí hasta el punto A, 2 metros. Bien, también te da la densidad del aceite, pero en gramos sobre centímetros cúbicos. Y habíamos dicho que para pasarla a kilogramos sobre metros cúbicos lo multiplicamos por 1000 o por un 10 al cubo, ¿verdad? Y si fuera viceversa, lo dividimos entre 1000, ¿verdad? Ok. Primero vamos a hallar la presión hidrostática de A. La presión hidrostática es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura. La densidad del líquido, ¿cuánto es? 0,8. Pero, como habíamos dicho antes, esto es en kilogramos sobre metros cúbicos, así que lo vamos a multiplicar por, ese es un 0,8, ¿ok? Por un 10 al cubo. Por la gravedad, que es 10, y por su altura, que es 2. Bien, 0,8 por 10 al cubo es igual a 800, ¿verdad? 800 por 10 por 2, 20. 800 por 20, que es igual a 16.000. Pero nosotros sabemos que un K es igual a un 10 al cubo, o sea, es igual a 1000, ¿verdad? Si tenemos 16.000, serían 3 ceros. En vez de 3 ceros le ponemos una K, las unidades de la presión. Saldría 16 kilopascales en la presión hidrostática de A. Ahora vamos a hallar la presión hidrostática de B. Para la presión hidrostática de B ya no tan solo va a ser la que está aquí, ¿no? La que según el nivel en el que se encontraba, sino que como está aquí, va a ser todo. O sea, los 4, todo, todo. Y si aquí la presión del agua, ¿cuánto vendría a ser? 2, ¿verdad? Porque solo lo restarías. Vendría a ser 2. Aquí se va a aplicar la misma fórmula, solamente que en las densidades, como te piden hallar la presión de B, estas dos densidades se van a sumar. ¿Ok? La misma fórmula, solamente que las densidades las sumas porque te piden hallar la presión de B, y la presión de B es todo. La gravedad por la altura. La densidad, ¿no? La densidad del agua más el aceite. Vamos a reemplazarlo de frente, ¿ok? Vamos a ponerlo mejor. 0,8
por 10 al cubo. Esto es la densidad ¿de qué? ¿De qué líquido? Del aceite. Por 10 por 2 más la densidad del líquido del agua. Una forma práctica de hallar la densidad del agua, solo del agua, porque si fuera otra sustancia cambiaría, como podemos ver con el aceite. Sabes que la presión hidrostática es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura, ¿verdad? Ok, si tú sabes que la densidad del líquido del agua es igual a 1 por la gravedad, no, 1 por 10 al cubo, ¿verdad? Porque acordamos que necesita estar en kilogramos sobre metros cúbicos. Por 10 por la altura. Entonces, 1 por 10 al cubo, 10 al cubo por 10, 10 a la cuarta por h. Entonces sería de frente. ¿Cuánta es la presión hidrostática del agua? Solo del agua, un 10 al cubo por h. Un 10 a la cuarta, perdón. Un 10 a la cuarta por h, que en este caso es 2. Ok. Todo lo de aquí ya lo habíamos hallado, ¿verdad? ¿Cuánto es? 16 kilopascales. Más 10 a la cuarta por 2, 20.000. Como había mencionado antes, un K es igual a un 10 al cubo. O sea, serían 20 kilopascales. 16 más 20, 36 kilopascales. Y eso sería la respuesta. ¿Okay? Eso sería todo. Eso sería la presión hidrostática de hoy. Vamos al siguiente. La 4. Te dice, determinen la presión en los puntos A y B si la presión de C es igual a 25 kilopascales y su gravedad es 10. Ok, aquí te dan la profundidad o la altura de C, del punto C y del punto B. Del A no te la dan. Entonces vamos a ponerle una constante, vamos a ponerle H. H. Ok, si yo te pidiera ya la presión de A, sería solo H, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si te pidiera hallar la presión de C? La presión de C sería de aquí para aquí, ¿verdad? Todo lo de aquí. Sería la suma de estos dos, que sería H más 0,5. Entonces, si yo te digo la presión de B, ya no sería hasta aquí. Sería todo H más 0,5 más 0,7. Eso sería la presión de B. Entonces, te piden hallar la presión en los puntos A y B. Ok, vamos a empezar con la presión de A. La presión hidrostática. Primero vamos a empezar con la presión, con el dato que te dan, que es la presión hidrostática de A. Después vamos a hallar, a reemplazar los puntos A y B. La presión es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura, ¿verdad? Para no hacerla larga, como había mencionado antes, es un 10 a la cuarta por H del agua. Cuando no te da, bueno, aquí te lo dan, ¿no? Pero si no te lo dan, tú lo sobreentiendes que ese líquido es el agua. Ok, un 10 a la cuarta por H. Te dicen que esto vale 25 kilopascales. ¿Cuánto vale un kilo? Vale un 10. Es igual a 10 a la cuarta, ¿no? 10 a la cuarta por la altura. ¿Cuál es su altura? En la presión C,
H más 0,5. Bien, entonces esto va a pasar a dividir, ¿no? 10 al cubo entre 10 a la cuarta, 10 a la menos 1, ¿no? 25 por 10 a la menos 1. 25 por 10 a la menos 1 es igual a H más 0,5. H más 0,5. Para eliminar el menos 1 lo vas a invertir y va a pasar a dividir, ¿no? Sería 2,5 bueno, 0,5 H. H5H. Voy a pasar a restar y H va a ser igual a 2 metros. Una vez que tenemos H, que es la profundidad de A, vamos a hallar la presión hidrostática de A. De frente lo mismo. La densidad del agua sería 10 a la cuarta por H. ¿Cuánto vale H? 2. 10 a la cuarta por 2, 20.000. ¿Cuánto? Ese 1000 vendría a ser un K. Sería 20 kilopascales. Ok, ya vamos terminando. Sería la presión de hidrostática de A. Ok, lo único que nos queda hallar es la presión hidrostática de B. Lo mismo. La densidad del líquido por grado por altura. Sabemos que es un 10 a la cuarta por H. Ok. ¿Cuánto es la profundidad de B que habíamos mencionado antes? No es H más 0,5, ¿verdad? Ni H tampoco. Es todo. La suma de estos tres. Que sería H más 0,5 más 0,7. 1,2. Va a ser igual a un 10 a la cuarta por 3,2. Igual 32.000. ¿Cuánto vale esto? Kilo. 32 kilopascales. ¿Cuál es la alternativa? 20 y 32, la letra C. Y nada, eso ha sido todo. Gracias.